años se tiró desde el 7º piso, lugar donde está psicopatología, y murió. También acompañado de sus padres en busca de asistencia psiquiátrica, psicológica. Según informaron fuentes oficiales, cursaba un cuadro de depresión, 11 años de edad. Te repito, por si no lo escucharon. 11 años. Entre 11 y 12 años de edad, con una depresión profunda. Se suicidó. ¿Recuerdan las chiquitas de España? Las dos primeras. Claro. 12 años. 12 años también. Esto está ocurriendo con mucha más frecuencia de lo que parece. Lo que pasa es que en Argentina hay cosas que se murmuran, no se hablan, que se dicen a medias. Y se esconden. Y se esconden todo lo que se puede esconder. Claro. Por ejemplo, si yo les cuento que en la Ciudad de Buenos Aires hay 500 casos de dengue por semana y hace un mes teníamos 45. O les cuento que en Tucumán y en Salta los hospitales están desbordados de casos de dengue y nadie dice nada. Si les cuento que en la provincia de Buenos Aires hay dengue, chikungunya y nadie dice nada, ustedes seguramente no me van a creer. Como no nos creyeron cuando hablamos del COVID. Como no nos creyeron porque nadie hacía eco de esto cuando dijimos, cuidado que el COVID no era una gripe. Y Clarín de hoy, el COVID mata 30 veces más que una gripe. Esto no nos queremos ser los oráculos de nada. Solo les cuento que... Perdón, Ginés, cuando llegó el COVID aquí, nos decía a nosotros, ¿te acordás? Sí. En la otra radio, nos decía, yo estoy más preocupado por el dengue, que por el COVID. Bueno, tenía razón, pero hubo un pequeño lapso de tiempo en el medio que se llamó pandemia de COVID. Eso Ginés González García claramente no tenía posibilidad de verlo. Pero de todas formas, les digo que esta es otra epidemia. Esta es una epidemia local, porque lo que ocurre en la República Argentina deprime a cualquiera. Y si es un chico de 12 años sin contención adecuada, y no me quiero meter en situaciones privadas que no conozco, pero probablemente ocurra esto, o con gente que de pronto está distraída por otras historias tratando de sobrevivir, por ejemplo, ocurre esto, que se tira de una ventana del 6º piso, o el 5º piso, y 7º piso, perdón, y se murió. Y la otra señorita, que ustedes van a ver en las imágenes nuevas, si me lo permitís, Pablo, si la tenés a mano. En un hospital público. En el hospital, exactamente, en el hospital Durán, del Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, también estaba esperando que la atendieran en psicopatología y de pronto se tiró por la ventana. La salud mental en la Argentina está en crisis. ¿Por qué? Por ideologizar la salud mental. Con esta vieja historia, que en algunos lugares fracasó y en otras tuvo éxito, de quitar los manicomios, sacar los manicomios del medio, realmente hemos hecho, o se ha hecho un daño con el tema de cerrar las clínicas privadas de psiquiatría, de monovalentes, y supuestamente reemplazarlas por servicios de psicopatología hechos en hospitales generales, que no ocurrió, que eso no se hizo. La verdad es que han hecho un daño descomunal. Hay gente que está muriendo por esto. La mamá de Chano pide a gritos, entre otros, ¿no? A gritos, una ley como la Agente de Salud Mental en la República Argentina. Hay que modificar la existente, porque la existente es ideología pura. Y no sirve, en la práctica no sirve. Por ende, hay que modificarla para que sea práctica para la gente. Hay dos proyectos. Uno en diputados de Marcela Campagnoli, que está en la Comisión de Salud de Diputados. La diputada Campagnoli, sí, señor. Y el otro es de la senadora Claudia Ledesma, que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Salud del Senado, que preside el senador Pablo Shetling. Las dos están, se ve que hay cosas más importantes. ¿Cómo se llama la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados? No me acuerdo. Bueno, pero me acuerdo, yo estoy siguiendo la de senadores. Okay. Y bueno, esperando que algún día, por lo menos se cita la comisión a trabajar. A partir de ahí es lo que tiene que arrancar, ¿no? En línea está Silvia Papuchado, que es doctora en psicología clínica y psicoanalista. Silvia, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atenderme. ¿Tenemos una epidemia de salud mental? Tenemos una epidemia hace años. Lo que pasa es que a partir de lo que sucedió después de la pandemia, esto se visibilizó. Nosotros venimos pidiendo hace años cambiar una ley que no le sirve ni a los pacientes, ni a las familias, ni tampoco a los profesionales de salud mental. O sea, una ley inútil, inservible. Que lo único que dice es que si se interna un paciente contra su voluntad, lo que estamos haciendo es privándolo de la libertad. Y en nombre de esa libertad que un paciente enfermo de salud mental no tiene, los dejamos a la buena de Dios.
Esto que pasó hoy es un hecho entre tantos. Hoy comentaban ustedes también el tema de Chano. Yo trabajo con Madres Marcha, colaboro con ellas. ¿Qué es Madres Marcha? ¿Qué es? Madres Marcha es el grupo que, junto con Estela Mauri y Marina Charpentier, estamos peleando para que las adicciones sean consideradas una enfermedad mental y se pueda, en caso de que el paciente no esté de acuerdo, internarlo. Claro. La ley no habla de enfermedad, no nombra la palabra enfermedad, está vedada la palabra enfermedad. Se dice padecimiento en la ley, pero resulta que los que padecen son los familiares, somos los profesionales de salud que estamos inermes. Yo trabajo en políticas públicas, esa justamente es una de las marchas de Madres Marcha. Sí. Yo trabajo en el capítulo de políticas públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Hace años estamos pidiendo que hagan algo, pero solamente cuando aparece alguna tragedia como las que últimamente nos acompañan, nos escuchan, pero no está en la agenda de los políticos. ¿Y esto por qué? ¿Porque es una cuestión ideológica, como decía el doctor Sin? Yo supongo que es una cuestión ideológica, también hay un tema económico importante, y creo que tiene que ver fundamentalmente con eso. Del presupuesto que se le otorga a la salud, había un 10% para salud mental. El ministro Massa, en el informe el año pasado, informó justamente que lo que se deriva a salud mental es el 1,8%. O sea, nada. Silvia, déjeme... Nada. ¿Cómo le va, Silvia? Buenas tardes. Déjeme contarle dos cosas, porque para que ustedes vean cómo los recursos se desperdician en la República Argentina en este cuadro, en este terreno en particular. Yo el sábado pasado estuve en un lugar, no voy a contar en qué municipio porque no corresponde, pero en un municipio muy cercano a la ciudad de Buenos Aires, iba a un lugar determinado y paso por un centro de salud mental y adicciones. Maravilloso, Silvia, maravilloso, a 30 kilómetros de Buenos Aires, pero de una estructura, dice Eduardo, fantástico. Me bajé, paré el auto, bajé y entré. Unas instalaciones maravillosas, absolutamente vacío. Sí. Solo había un par de enfermeras esperando que alguien llegara, pero un edificio, de no menos de 700 metros cuadrados cubiertos, absolutamente vacío, porque nadie promociona el tema de las digamos, nadie promociona la prevención de las complicaciones que tiene una adicción. Nadie le dice a la gente, mira, anda a ese lugar donde hay gente capacitada, vacío. Y estuve 20 minutos y no apareció nadie. No, lo que no tenemos tampoco es campañas de prevención. La última que recordamos fue esa de Fleco y Male. Y lo que tenemos ahora es gente que dice que hay que drogarse poco, o saber con qué. Sí, o saber que buscar el dealer adecuado. Un porro no es nada. Claro, un poquito. Y en realidad lo que no saben es lo que la marihuana provoca en el cerebro. No es inocuo. Entonces, usted es un demonio si dice estas cosas. Claro. Usted es fascista. La verdad, es una careta. ¿Cómo va a decir usted que la marihuana hace daño? Pero usted es una careta. Lo que hay que hacer es, como dijo AMLO, ¿no es cierto? Que prohibió el... Claro. Prohibamos el fentanilo, exacto. Listo, ya está. Claro, y entonces con la prohibición desaparece. Bueno, pero no, sería utópico hacer algo así. Lo que pedimos es prevención, lo que pedimos es presupuesto, lo que pedimos es una ley coherente con lo que está pasando en este país. Es una catástrofe. No se puede internar. Y lo que dice la gente que apoya esta ley, que empezó en el 2010, pero en efecto arrancó en 2013, la ley 26657, bendita ley de salud mental, que defiende, por supuesto, los derechos humanos, no de los pacientes seguro, ni de los familiares seguro, ni de los profesionales de salud mental seguro. O sea, no sé muy bien qué derechos defiende. Lo que esa ley dice es que no está prohibido internar. Yo lo que me pregunto es quién firma una internación, porque para poder hacerlo se necesita la intervención de un juez cuando la internación es contra la voluntad del paciente, que repito, es un enfermo. Esto no es peyorativo, porque cuando alguien dice que una persona es hipertensa, tiene una enfermedad, sufre de hipertensión arterial. Bueno, si una persona es adicta o si tiene cualquier otro tipo de patología mental, está enferma.
Eso es lo primero que pedimos cambiar. Doctora, por otro lado dice, sí. A mí me da la sensación que la salud mental no es considerado un tema de salud en la República Argentina. No, por supuesto que no. Siempre a la salud mental se le escondió un poco bajo la alfombra, siempre fue desde la época de los manicomios, que no existen hace mucho, o sea que no sé muy bien qué es lo que quieren cerrar. Lo que existe hoy en día son instituciones monovalentes. Así se llama hoy a un instituto psiquiátrico, que es lo que quieren cerrar. Y proponen que la salud mental sea atendida en los hospitales públicos, hospitales generales que llamamos polivalentes, lo cual es imposible. Claro. Mire, imposible, Silvia, no están preparados. le voy a decir una cosa, Silvia. Mire, la distancia entre el Montes de Oca y el Oppendorf en la provincia de Buenos Aires es mínima. En cada uno de esos dos establecimientos monovalentes oficiales hay cerca de entre 800 y 900 internados. Cada uno de ellos tiene capacidad para el triple y no se ocupan. Solo con vender Oppendorf y reforzar Montes de Oca, usted tiene una estructura adecuada y puede obtener recursos para poder sostener esa estructura. Sin embargo, nadie se atreve a hacer esto. ¿Por qué? Porque Montes de Oca es nacional y porque Oppendorf es de la provincia de Buenos Aires. Oppendorf tiene 650 hectáreas arboladas y un parque hecho por Taís y alberga 800 personas y hay un gran negocio de un par de sindicatos que manejan ese lugar. Esto no se va a corregir porque no hay ninguna voluntad política para hacerlo. No, y lo que me pregunto es por qué en un año electoral esto no está en la agenda de los políticos. Por ignorantes. ¿Por qué los candidatos no hablan de salud mental? Porque no saben. En realidad no hablan de salud. Pero Porque bueno, no saben. mucho menos. Porque no saben, Silvia, no saben. ¿Y por qué entonces, por ejemplo, yo fui a 3 debates en el Senado el año pasado? 3 debates. Participamos bastantes profesionales de salud mental. Por supuesto que planteamos nuestra postura. La pregunta es, ¿por qué la gente del gobierno no nos llama cuando quiere hablar de salud mental? ¿Por qué no nos convocan? ¿Por qué las Madres Marchas no son invitadas, por ejemplo? ¿Qué se supone? ¿Que no importan los adictos? Es una pregunta que nos hacemos cotidianamente. Y esto que usted contó hoy sobre la tragedia del Hospital Durán y lo que pasó en el Hospital Posadas, yo le cuento que en el Hospital Posadas, cuando se pidió que se le pongan rejas a las ventanas, le dijeron al entonces director del servicio de psiquiatría, el doctor de Such, que lo que él quería era una cárcel. Claro. Entonces, yo me pregunto, ¿los jardines de infantes son cárceles? Porque todos tienen protección en las ventanas. Los geriátricos son cárceles, porque todos tienen protección en las ventanas. Silvia, ¿sabe qué? Son unos inútiles. Son poco útiles para la función, es eso, punto, nada más que eso. Le agradezco mucho, doctora. No, al contrario. Muchísimas gracias y ojalá que esté en agenda este tema. Ojalá. Nos hace mucha falta. Nosotros nos ocupamos del tema. Lo sé, muchas gracias. Me sorprende, lo digo esto, acabo de pensarlo, que no tome este tema en sus manos Facundo Manes. Porque ¿quién mejor que él conoce estas historias? Se supone que es un especialista, ¿no? Es un neurólogo muy importante, claramente, y conoce estos temas muy bien. Debería tomar la bandera de toda esta gente que hoy se siente no representada en el sector